Marcos, el dueño estricto del gimnasio del Guerrero, casi echa a Sylvester Stallone por juzgarlo por su apariencia. Tras la revelación de la identidad del actor y una valiosa lección sobre el respeto, Marcos se arrepiente y cambia su actitud, transformando su gimnasio en un lugar acogedor y próspero, donde todos son bienvenidos y pueden encontrar su fuerza interior. Pausa rápida antes de continuar. Bienvenidos a El Código de Stallone. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu película favorita de Stallone. No olvides suscribirte porque la historia de mañana es alucinante. El gimnasio del Guerrero era el reino de Marcos, un pequeño santuario de sudor y esfuerzo en medio del bullicio de la ciudad. No esperes lujos ni la última tecnología, aquí primaba la vieja escuela, pesas oxidadas, sacos de boxeo desgastados y el inconfundible olor a linimento y determinación. Marcos, un hombre de mediana edad con el pelo peinado hacia atrás y un bigote que parecía una escoba, era la personificación de esa filosofía. Marcos no era un hombre fácil de complacer. Tenía una forma muy particular de hacer las cosas y no toleraba que nadie se saliera de la línea. Sus normas eran claras, nada de teléfonos, nada de charlar demasiado y, sobre todo, respeto por las pesas y el espacio de los demás. Para algunos, era un tirano, para otros, un mentor que los empujaba a dar lo mejor de sí mismos. El gimnasio era su vida. Lo había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, y lo había llenado de recuerdos y de la energía de sus clientes. Conocía a cada uno de ellos, sus fortalezas, sus debilidades y sus objetivos. Se sentía orgulloso de la comunidad que había creado, un lugar donde la gente se apoyaba mutuamente para alcanzar sus metas. Lo que Marcos no sabía era que su inflexible actitud estaba a punto de poner a prueba su paciencia y su reputación, y que el guerrero se enfrentaría a un desafío que nunca imaginó. Un desafío con nombre de estrella de cine. El sol de la tarde entraba a raudales por la puerta del gimnasio, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Marcos, sentado en su desgastado taburete detrás del mostrador, limpiaba con esmero una pesa de 10 kilos. Estaba en su elemento, rodeado de su reino de hierro y sudor. De repente, la puerta se abrió de golpe, silenciando el ruido metálico de las pesas y la música rock que sonaba de fondo. Un hombre entró, alto y corpulento, vestido con una sudadera con capucha gris, una gorra de béisbol que le ocultaba parte del rostro y unas grandes gafas de sol que no dejaban ver sus ojos. Parecía más un personaje de película que un cliente habitual del gimnasio del Guerrero. Marcos lo observó con recelo. Enseguida lo juzgó por su apariencia. Demasiado grande, demasiado cubierto, demasiado famoso. Este tipo no es de los nuestros, pensó Marcos, frunciendo el ceño. Seguro que es de esos que vienen a hacer postureo y a molestar. Sin dudarlo, Marcos se levantó de su taburete, dispuesto a abordar al intruso y a dejarle claro que ese no era lugar para él. La confrontación estaba servida, y Marcos, como buen guerrero, no iba a retroceder. Marcos se acercó al hombre con paso firme, cruzándose de brazos y adoptando una postura intimidante. El hombre, ajeno a la tormenta que se avecinaba, se detuvo a observar el gimnasio, con una expresión que parecía entre curiosa y nostálgica. Tú, gritó Marcos, con su vozarrón resonando en el gimnasio. Aquí no se entra así como así. ¿Tienes membresía o qué? Su tono era brusco, casi agresivo. Algunos de los clientes habituales, acostumbrados a los modales de Marcos, levantaron la vista con curiosidad, anticipando el espectáculo. El hombre se giró lentamente, como si despertara de un sueño. A través de las gafas de sol, parecía estudiar a Marcos con atención. Buenas tardes, respondió con una voz grave y tranquila. Me invitó un amigo. Invitado o no, aquí todos tienen que estar registrados, replicó Marcos, sin suavizar su tono. No me importa quién te haya invitado. Si no tienes tu tarjeta de membresía, te vas ahora mismo. No permito que nadie se salte las reglas en mi gimnasio. Marcos estaba decidido a hacer valer su autoridad, sin importarle quién fuera ese tipo misterioso. La confrontación había escalado rápidamente, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo.
El hombre, que bajo la gorra y las gafas de sol era nada menos que Sylvester Stallone, intentó mantener la calma ante la actitud beligerante de Marcos. Mire, señor, comenzó a decir, tratando de explicar la situación. Un amigo mío, que es miembro de este gimnasio, me invitó a entrenar hoy. Su nombre es. Pero Marcos, en su afán por hacer valer su autoridad, no le dejó terminar la frase. No me importa el nombre de su amigo, interrumpió, elevando aún más la voz. Aquí las reglas son claras, sin membresía, no hay entrenamiento. Y no voy a hacer una excepción para usted, ni para nadie. Sylvester Stallone suspiró, visiblemente frustrado. No estaba acostumbrado a que lo trataran de esa manera, pero entendía que Marcos simplemente estaba protegiendo su gimnasio. Intentó razonar con él una vez más. Señor, entiendo su postura, pero le aseguro que no voy a causar ningún problema. Solo quiero hacer un poco de ejercicio y pasar un buen rato con mi amigo. Pero Marcos era como una pared. No había forma de hacerlo entrar en razón. Ya le dije que no. Fuera de mi gimnasio. No quiero gente como usted aquí, sentenció, señalando la puerta con el dedo. La situación se estaba poniendo tensa, y Sylvester Stallone comenzaba a perder la paciencia. La paciencia de Sylvester Stallone se agotaba. La situación se había vuelto absurda. Pero Marcos, envalentonado por su propia intransigencia, no cedía ni un ápice. Le estoy diciendo que se vaya, repitió, con el rostro enrojecido por la ira. No quiero problemas aquí. Si no se va por las buenas, llamaré a la policía y lo sacarán a rastras. La amenaza de Marcos colgaba en el aire, pesada y amenazante. Los demás miembros del gimnasio, que hasta ahora habían estado observando la escena en silencio, comenzaron a sentirse incómodos. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente bajaron la mirada, avergonzados por la actitud de su dueño. La tensión era palpable. Se podía sentir el silencio expectante, interrumpido solo por el jadeo de algunos atletas que, sin querer, habían dejado de entrenar para presenciar el enfrentamiento. Marcos, con los brazos cruzados y el mentón levantado, esperaba desafiante la reacción del intruso. Sylvester Stallone lo miró fijamente, con una expresión de incredulidad en el rostro. No podía creer que un simple entrenamiento se hubiera convertido en una situación tan ridícula. Pero sabía que no podía permitir que Marcos lo humillara de esa manera. Estaba a punto de responder, cuando. Con un suspiro profundo, Sylvester Stallone levantó lentamente una mano y se quitó la gorra de béisbol. Unos segundos después, hizo lo mismo con las gafas de sol. La luz del gimnasio iluminó por completo su rostro, revelando al instante su inconfundible mandíbula cuadrada, sus ojos penetrantes y su característica cicatriz en el labio. Un murmullo de asombro recorrió el gimnasio. Los pocos que aún no se habían dado cuenta de quién era el misterioso visitante, abrieron los ojos con sorpresa y admiración. Era él, Sylvester Stallone. El mismísimo Rocky Balboa, entrenando en su humilde gimnasio. Todos, excepto Marcos. El dueño del gimnasio, cegado por su propia terquedad y su necesidad de control, no parecía reconocer al famoso actor. Seguía con los brazos cruzados, con el rostro enrojecido y la mirada desafiante, esperando que el intruso se marchara. ¿Contento ahora?, preguntó Sylvester Stallone, con una sonrisa irónica. Espero que esto sea suficiente identificación para usted. La revelación de su identidad había cambiado por completo la atmósfera del gimnasio. La tensión había dado paso al asombro y la incredulidad. Todos esperaban con expectación la reacción de Marcos, el único que aún no parecía entender la magnitud de su error. La revelación de la identidad de Sylvester Stallone desató una ola de emoción contenida entre los presentes. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas de sorpresa y alegría. Algunos no podían creer lo que estaban viendo, Rocky Balboa en su gimnasio. De repente, el gimnasio se transformó en un frenesí de actividad. Los teléfonos móviles salieron de los bolsillos como por arte de magia. Las cámaras se encendieron, listas para capturar el momento histórico.
Los flashes comenzaron a destellar, iluminando el rostro de Sylvester Stallone y el de un Marcos cada vez más confundido. «Es el de verdad», susurró una joven emocionada a su compañera de entrenamiento. «No puedo creerlo. Es Rocky». Otros, más audaces, se acercaron tímidamente a Sylvester Stallone, pidiendo autógrafos y fotos. El actor, sorprendido pero complacido por la efusiva reacción, accedió con una sonrisa amable. La atmósfera había cambiado radicalmente. La tensión y la incomodidad habían desaparecido, reemplazadas por la emoción y la admiración. El gimnasio del Guerrero se había convertido, por un momento, en el centro de atención de todos. Todos querían ser parte de la historia, tener un recuerdo de ese encuentro inesperado con una leyenda del cine. La alegría y el bullicio del gimnasio parecieron fundirse en un zumbido lejano para Marcos. La realidad lo golpeó como un derechazo de Rocky Balboa. Había estado a punto de echar a Sylvester Stallone de su propio gimnasio. La sangre se le heló en las venas y sintió que el rostro se le ponía pálido como la tiza. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos se sintió pequeño e insignificante. Su actitud prepotente y su necesidad de control lo habían cegado por completo. Había juzgado al hombre por su apariencia, sin darse cuenta de que estaba frente a una leyenda. Con las manos temblorosas, Marcos intentó acercarse a Sylvester Stallone. «Señor Stallone». Balbuceó, sin poder articular una frase coherente. Quería disculparse, explicar que no había sido su intención faltarle el respeto, pero las palabras no salían de su boca. Antes de que pudiera decir algo más, Sylvester Stallone levantó una mano, interrumpiéndolo con una sonrisa amable. «Tranquilo, amigo», dijo el actor con una voz tranquila. «Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». Marco se quedó mudo, mirando a Sylvester Stallone con una mezcla de asombro y gratitud. Sabía que no merecía su comprensión, pero la agradecía profundamente. Sylvester Stallone, con la sabiduría que dan los años y la experiencia, puso una mano en el hombro de Marcos. «Escucha, amigo», le dijo con una voz suave pero firme. «En la vida, es fácil juzgar a las personas por su apariencia, por cómo se visten o por lo que hacen. Pero eso no es justo. Todos merecen respeto, sin importar quiénes sean o de dónde vengan». Continuó: «Tu gimnasio es un lugar especial, un lugar donde la gente viene a superarse a sí misma. No dejes que tu actitud impida que otros encuentren su camino aquí. Abre tu corazón y tu mente, y verás que todos tienen algo que ofrecer». Las palabras de Sylvester Stallone resonaron en el gimnasio, silenciando el murmullo de la multitud. Todos escuchaban atentamente, sintiendo la verdad y la sinceridad en cada una de sus palabras. Marcos, con la mirada baja, asimilaba la lección. Sabía que Sylvester Stallone tenía razón. Había sido injusto y prepotente, y su actitud había estado a punto de costarle muy caro. «Recuerda», concluyó Sylvester Stallone, con una sonrisa. «Nunca juzgues un libro por su portada. Podrías perderte una gran historia». A pesar de la actitud grosera y la injusta desconfianza de Marcos, Sylvester Stallone demostró una gran generosidad. Con una sonrisa sincera, anunció: «Bueno, ya que estoy aquí, creo que voy a entrenar un poco. Y después, si les parece bien, me tomaré fotos con todos los que quieran». Un grito de alegría resonó en el gimnasio. La gente aplaudió y vitoreó, agradecida por el gesto de buena voluntad del actor. Sylvester Stallone, sin darle más importancia al incidente, comenzó a calentar, demostrando una disciplina y una dedicación que inspiraron a todos los presentes. Durante las siguientes horas, Sylvester Stallone entrenó como uno más, usando las pesas oxidadas y los sacos de boxeo desgastados con la misma intensidad que si estuviera en un gimnasio de lujo. Interactuó con los demás miembros, ofreciendo consejos y compartiendo anécdotas de su carrera. Al final de su entrenamiento, cumplió su promesa y se tomó fotos con todos los que se lo pidieron. Pacientemente, posó con cada uno, firmó autógrafos y conversó brevemente, dejando una huella imborrable en la memoria de todos los presentes.
Su actitud humilde y generosa contrastaba enormemente con la actitud prepotente de Marcos, convirtiendo la visita de Sylvester Stallone en una lección inolvidable para todos. Mientras observaba a Sylvester Stallone interactuar con los miembros de su gimnasio, Marcos sintió una profunda vergüenza. Se dio cuenta de lo tonto y prepotente que había sido. La actitud humilde y generosa del actor contrastaba enormemente con su propia rigidez y desconfianza. La lección había sido dura, pero necesaria. Marcos comprendió que su gimnasio no era solo un negocio, sino un lugar donde la gente buscaba superarse a sí misma, encontrar apoyo y construir comunidad. Y él, como dueño, tenía la responsabilidad de crear un ambiente acogedor y respetuoso para todos. A partir de ese día, Marcos cambió su actitud por completo. Dejó de juzgar a las personas por su apariencia y comenzó a tratarlas con amabilidad y consideración. Escuchaba sus historias, ofrecía consejos y se esforzaba por crear un ambiente de apoyo mutuo en su gimnasio. Prometió a sí mismo que nunca más permitiría que su orgullo y su necesidad de control lo cegaran. Aprendió a valorar la diversidad y a reconocer el potencial que cada persona lleva dentro. La visita de Sylvester Stallone había sido un punto de inflexión en su vida, una lección que nunca olvidaría. La visita de Sylvester Stallone al gimnasio del Guerrero se convirtió en una leyenda local. Las fotos y los videos del encuentro se viralizaron en las redes sociales, atrayendo la atención de medios de comunicación de todo el país. De la noche a la mañana, el pequeño gimnasio de barrio se convirtió en un lugar famoso. Pero la fama no fue lo único que cambió. Gracias a la nueva actitud de Marcos, el gimnasio del Guerrero se transformó en un lugar aún más especial. La gente se sentía bienvenida y respetada, sin importar su nivel de experiencia o su apariencia física. Marcos se convirtió en un mentor y un amigo para todos, guiándolos y apoyándolos en su camino hacia una vida más saludable y feliz. El gimnasio prosperó como nunca antes. Nuevos miembros se unieron, atraídos por la atmósfera positiva y el espíritu de comunidad. Marcos invirtió en nuevas máquinas y renovó las instalaciones, pero siempre manteniendo la esencia original del gimnasio del Guerrero, un lugar donde el esfuerzo y la dedicación son más importantes que el lujo y la ostentación. Y así, Marcos, el dueño del gimnasio que una vez fue conocido por su rudeza y su terquedad, se convirtió en un ejemplo de humildad, respeto y superación personal. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en el corazón y en la capacidad de aprender de los errores. La visita de Sylvester Stallone no solo cambió su vida, sino que también transformó el gimnasio del Guerrero en un lugar donde todos, sin importar quiénes sean, pueden encontrar su propia fuerza interior.